Así como a diario necesitamos alimentar nuestro cuerpo, es necesario que a diario vamos al rollo de la palabra y demos alimento a nuestro espíritu. Te invito a que juntos comamos del rollo, a que nos alimentemos de la palabra. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy, en el día 236, leeremos los capítulos 9, 10, 11 y 12 del libro de Ezequiel. Comencemos. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ahora leeremos el capítulo 10. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré,
y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viene el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Ahora leeremos el capítulo 11. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan a esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaréis. Y sabréis que soy yo Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según la costumbre de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, destruirás del todo al remanente de Israel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco,
y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di: así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Señor y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y le hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ahora leeremos el capítulo 12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así, como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos. Y vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo: hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles: yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Y a todos los que estuvieren alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersaré por la tierra. Y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste,
para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren, y sabrán que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles, por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 9 podemos ver que no todo el que me dice Señor, Señor, es el que sigue realmente a Dios. Dios es un Dios justo. Él obra a su tiempo. Lo vemos en los versículos 1 al 2, que dice así. Capítulo 9, versos 1 y 2, y la palabra nos dice de la siguiente manera: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. A veces pensamos que Dios no ve las cosas, o pensamos que por qué pareciera que el mal triunfa y que Dios no hace nada. Pero no es así, mi querido hermano y amigo que me escucha. Dios es justo, Él obra a su tiempo. Llegará el momento en que Él ejecute el juicio y ya tiene preparado a aquellos que tienen su instrumento en su mano para destruir a aquellos que han ejecutado el mal. Para ello, lo que Dios hace es que identifica los que son suyos. Y lo vemos en el versículo 4, que dice así: y les dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Algunos piensan que con asistir a una iglesia o estar en una religión basta con buscar a Dios, pero es más que eso. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos con Él. Y parte de ese compromiso no es solo ser atalayas, sino también ser intercesores. Que nos duela la situación en la que estamos viviendo y que podamos clamar y gemir por la situación que vivimos. Es ahí donde Dios hace distinción y pone una señal a aquellos que claman y gimen. Y en el momento de destruir hace distinción entre su pueblo y los que dicen ser su pueblo, pero no lo son. Y eso lo vemos en el versículo 6, que dice así: matad a viejos, jóvenes y virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis.
y comenzaréis por mi santuario. Dios va a comenzar el juicio por aquellos que le conocen y no han querido obedecer, no han querido comprometerse verdaderamente con Él. Dicen Señor, pero no lo siguen, no han hecho de Dios su Señor. Y por causa de la maldad, que es grande sobremanera, dejaron a Dios y se burlaron de él, como dice el versículo 9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. ¿Cuán equivocados están? Se burlan pensando que Dios no ve, cuando Dios lo ve todo. En el capítulo 10 vemos que Dios nunca pierde el control. El capítulo 10 es una continuidad del capítulo 9 y nos muestra que Dios es un Dios santo, un Dios justo. Y siendo un Dios bueno, santo y justo, demanda castigo por el pecado. Eso lo vemos en el versículo 2 cuando dice, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Llegará el momento donde Dios esparcirá sobre la ciudad el juicio a aquellos que se han burlado de él y han querido vivir a sus espaldas. Dios es soberano y nunca pierde el control. Él sabe cuándo actúa y en qué momento. En los versículos 9 al 17 podemos ver cómo Él recorre toda la tierra, cómo nada escapa a sus ojos, como lo dice el versículo 12, donde expresa de la siguiente manera, y todos sus cuerpos, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor. A veces pensamos que Dios no ve nuestra situación, que no ve tu dolor, que no ve aquel que ha causado algo en tu contra, que te injurió, pero déjame decirte que Dios todo lo ve, nada se escapa de sus ojos. Llegará el momento en que Él actuará y obrará justicia. La gloria de Dios se fue del templo, y eso lo vemos en el versículo 15 al 22. ¿Y por qué se fue? A causa del pecado, a causa de aquellos que, conociendo la verdad de Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, quisieron vivir a espaldas de Dios, quisieron hacer las cosas como les parece. En el capítulo 11 podemos ver una gracia ofrecida en la desgracia. Vemos cómo los gobernantes se habían corrompido, como lo vemos en los versículos 1 al 2 y como lo vemos hoy también, dice, vino, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, príncipes del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Eran príncipes, maquinaban mal consejo. Eran gobernantes de la época, se habían corrompido, como hoy nos pasa a nosotros en la sociedad. Ante gobernantes que han decidido vivir a espaldas de Dios, establecer leyes contrarias a la palabra de Dios, vemos que Dios decreta un juicio sobre esta ciudad, y lo vemos en el versículo 9, que dice así, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. Muchas veces pensamos que hacer las cosas a espaldas de Dios saldremos sin ser vistos ni sin ser juzgados por los malos actos, pero Dios todo lo ve, porque no obraron conforme a Dios, sino conforme a la costumbre de las naciones en las que estaban, como dice el versículo 12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Estamos en medio de una sociedad que vive acorde a los estándares de este mundo, a la filosofía, a todo lo que se opone a la palabra de Dios.
e incluso se burlan de aquellos que tenemos como principio y estilo de vida vivir la palabra de Dios. Sin embargo, no somos llamados a imitar las costumbres de este mundo, sino que somos llamados a vivir de acuerdo a los principios eternos. Dios hace una promesa de restauración en medio de ese castigo, y eso lo vemos en el versículo 18 al 20, donde Dios les dice a ellos, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu para que me sigan y me sirvan, y quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne, y pondré mis leyes en sus corazones. No importa que tengas un corazón de piedra, permite que Dios transforme tu corazón. Permite que Dios pueda ablandar tu corazón y colocar su ley en tu corazón. Sin embargo, no todos aceptan la gracia y la bendición en favor de Dios, como lo vemos en el versículo 21, que dice así: mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Habrá quienes, a pesar de que Dios haga un ofrecimiento de misericordia, de amor y de gracia, han decidido vivir conforme a su propio corazón y andar en la dureza de él. En el capítulo 12, el Señor nos invita a revisar si hay rebeldía en el corazón, ya que es por la rebeldía del corazón que ni vemos ni escuchamos a Dios, como lo dice el versículo 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Cuántas veces somos ciegos a lo que Dios nos está mostrando, a esas señales que Dios pone delante de nosotros para que nos volvamos a Él? ¿O somos ciegos a la voz de su palabra? Dios les envía señales como la ilustración del profeta, pero esas señales pasan inadvertidas, y eso lo vemos en los versículos 3 al 9, donde Dios usa al profeta Ezequiel y él le dice que se prepare unas maletas, que a la vista de los ojos de ellos haga como si fuese a partir, y ellos pasan inadvertida esa situación. Hoy estamos pasando por un momento inédito, una situación que no habíamos vivido antes. Esta pandemia, tanta violencia, tanta situación en diferentes naciones, y es una señal donde Dios está hablando a tu corazón y al mío. Quiere que nos detengamos, que nos paremos en los caminos, que preguntemos cuál sea el buen camino para que andemos por él, y solo allí hallaremos descanso para nuestras almas. Sin embargo, hay muchos que no han querido ver y escuchar la voz de Dios. Han pasado inadvertidas estas señales. El pueblo llegó a pensar que lo que Dios profetizaba nunca sucedería, y eso lo vemos en los versículos 27 al 28, que dice así: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para tiempos lejanos profetiza este. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras. Muchos consideran que la venida del Señor es para tiempos muy lejanos, que no va a ocurrir ahora. No se dan cuenta que las señales que estamos viviendo no es más que una advertencia de que Cristo viene pronto. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Estás esperando la venida del Señor y preparándote para su regreso? ¿O consideras en tu corazón que será un tiempo lejano y que no tiene nada que ver contigo? Quiero invitarte a que nos preparemos y busquemos al Señor con todo el corazón. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.